Hola, hola a todo mundo. Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión, a esta tercera entrega de Diálogos Sostenibles con la MITI. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live desde la CDMX a toda la República Mexicana, al continente americano, vaya, a todo el mundo. Una vez más, agradecemos su presencia a este ejercicio que estamos teniendo todos los viernes, pequeñas microcápsulas de 30 minutos, de 10 a 10:30 de la mañana, en la cual tendremos a expertos que nos platicarán de cómo la tecnología puede apoyar a las empresas mexicanas, a la academia, a la sociedad, vaya, a cumplir los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Y cuando hablamos de sostenibilidad, nos gusta hacerlo en su más amplia expresión. En estas charlas hemos estado teniendo invitados, expertos, y para mí es un gusto que hoy nos va a acompañar Héctor Cuevas, de la empresa Accenture. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buena mañana y bienvenido. Hola Ernesto, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. Héctor, tú tienes una gran experiencia, eres líder senior en la práctica de estrategia de Accenture, tienes una maestría en el INSEAD de Francia. Y Así hoy es. la plática con la cual estaremos, gracias por tu presencia, es economía circular. Exactamente, quiero hablar de economía circular e incluso en particular para nuestros miembros de MITI, de la conexión de la economía circular con la tecnología, ¿no? Entonces, economía circular, sostenibilidad y el rol que jugamos en las empresas de tecnología para impulsar estos esfuerzos. Bienvenido, Héctor, muchas gracias. Los micrófonos son tuyos. Gracias, Ernesto. Voy a compartir pantalla. ¿Me puedes confirmar si ya lo puedes ver? Súper bien. Excelente. Muy bien. Entonces, quiero partir la conversación en dos partes. Primero, tocar algunas definiciones de sostenibilidad, como la vemos nosotros en Accenture, de la economía circular, el enfoque particular que le damos nosotros en nuestro rol como empresa, y después hablar un poco de ese papel que jugamos las empresas de tecnología para acelerar estos esfuerzos, ¿no? Entonces, empezando por ser muy claros cómo definimos o cómo vemos la sostenibilidad nosotros. Muchas veces hemos escuchado hablar de estas tres letras, ¿no? El ESG, ¿no? Y es importante porque frecuentemente esfuerzos de sostenibilidad o en español a veces los reducen a sustentabilidad. Únicamente nos enfocamos en el medio ambiente, en la E de environmental. Y es importante pensar que los tres pilares son importantes y nosotros agregamos también el hacer tecnología de una manera responsable para englobar ese esfuerzo de sostenibilidad. Entonces, nuestra definición está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en buscar cómo jugamos nosotros un papel para acelerar el cambio que necesitamos hacer en la sociedad y en el mundo, ¿no? Con nuestro rol. Entonces, nuestro approach para explicar cómo lo ve Accenture y creemos que es una buena base para cualquier empresa es empezando con estos cuatro pilares, ¿no? Empezando arriba a la izquierda, Sustainability by Design. Quiere decir que en todo lo que hace Accenture tenemos que pensar cuál es el ángulo de sostenibilidad. ¿Qué podemos hacer en las actividades que estamos haciendo para nuestros clientes o como empleados y como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer para mejorar o para tener en mente los esfuerzos de sostenibilidad que siempre lo pueden tener? Esto lo respaldamos a la derecha con nuestro servicio de sustentabilidad. Obviamente ofrecemos servicios de consultoría, asesorando muchas empresas en cómo mejorar sus estrategias y cómo acelerar el cambio que quieren tener ellos en su empresa y en las comunidades en las que viven, ¿no? Pero obviamente esto lo tenemos que demostrar primero nosotros como ciudadanos responsables en las acciones y las actividades que hacemos, respetando el rol que jugamos en la sociedad y como una empresa responsable, ¿no? Entonces, todo esto se alimenta y por eso lo ponemos como un círculo virtuoso, ¿no?
Si hacemos lo correcto, hacemos el ejemplo, podemos además dirigir esfuerzos y ayudar a otras empresas en sus propios esfuerzos para empujar la sostenibilidad. Y ahora hablamos un poco de circularidad, que era uno de los temas particulares que hemos hablado, ¿no? O sea, circularidad y sobre todo pensando un poquito en el ángulo de la empresa, en empresas de consumo, a lo que voy a tocar brevemente. Circularidad es uno de los elementos de la sostenibilidad, donde tenemos que pensar en cómo no solo es reducir los desperdicios, reutilizar, reciclar, pero simplemente usar los materiales de la manera más inteligente por el mayor tiempo posible. Y nosotros tenemos una ambición amplia en la que dice, ok, sí, tienes que hacer todo eso, pero también tienes que pensar en el rol que al hacer estas actividades estás haciendo en cómo reservas el material, los materiales naturales y los prolongas, el valor que estás trayendo a la sociedad o a tu negocio y también el impacto que tienes con las comunidades y la gente, ¿no? Y eso es una distinción importante, una vez más, teniendo esta definición más amplia de sostenibilidad, porque siempre nuestros esfuerzos tienen impacto en muchos otros elementos en los que vivimos, ¿no? Y somos parte de esa sociedad. Y aquí hay un ejemplo, cuando estamos hablando de circularidad, ¿cuál sería el ciclo de vida, por ejemplo, para hacer un producto con una mentalidad de circularidad? Si nos enfocamos, pues muchas veces es pensar en el ciclo de vida completo, desde la fase de diseño, cómo obtienes los materiales, cómo lo fabricas, la logística, hacerlo de la manera más eficiente, cómo se va a utilizar este producto en su vida y después no solo cortarlo ahí, ¿no? Sino obviamente reciclar la logística inversa para recuperar muchos de estos elementos y poderlos reutilizar y que se vuelva un círculo virtuoso nuevamente. Y abajo resalto los tres pilares que acababa yo de hablar. No nada más es esto, porque esto está muy enfocado simplemente en el producto, obviamente sí, y es clave, pero es importante tener el contexto también de todas estas actividades y todas las decisiones de diseño y de cómo operamos tienen un impacto en los demás pilares, ¿no? En el impacto en los recursos naturales, el impacto con la gente y con las comunidades, para que tengamos una perspectiva completa de los diseños que estamos haciendo, de los productos que estamos vendiendo o produciendo o que somos parte de esta cadena de valor. Y eso es lo que Héctor, nos hace una sociedad mejor. Adelante. Héctor, veo esta lámina y se me hace bastante interesante. Y una pregunta que tal vez las empresas mexicanas que nos están viendo en vivo o en el replay que se pueden estar haciendo es, ¿por dónde comenzar? Dentro de este círculo vicioso, en tu experiencia, ¿cuál sería esa recomendación? Sí, me gustaría más convertirlo en un círculo virtuoso, pero sí, la clave es en cualquier punto que está más cercano a donde estás tú en la cadena. Obviamente, si eres una empresa de manufactura, pues es ver tus procesos, cómo los puedes mejorar, cómo puedes eliminar desperdicio, cómo puedes utilizar desde las fuentes de energía más limpias, maquinaria, mantenimiento, procesos, entrenamiento, de manera que lo haces todo de manera eficiente, pero teniendo en mente los demás elementos, ¿no? Porque muchas veces el error, no es un error, es que nos enfocamos solo en una partecita sin pensar en las demás y no hacer una relación como un ecosistema con los demás jugadores que después reciben el producto en el siguiente paso y colaborar y decir cómo hacemos esto mejor para todos, ¿no? Y esa es la clave. Puedes empezar en cualquier punto en el que está más cercano a tu punto de vista, a tu perspectiva. Obviamente para productos nuevos, pues es desde el diseño, ¿no? Cuando lo estás pensando en cómo lo voy a hacer, considerar todos estos elementos y una vez más el partnership con los diferentes actores en todos estos elementos para que desde el diseño pues pienses en la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y aprovechar cosas que ya se han hecho. Hay mucho conocimiento que existe y la clave es unirlo, ¿no? Súper, gracias. Adelante. Voy a seguir. Entonces, y un ángulo muy importante que en Accenture empujamos es que la sostenibilidad es una manera de hacer mejor los negocios. No nada más se trata de hacerlo porque es lo correcto, obviamente sí, pero no nada más, ¿no? Lo que hemos visto es que las empresas que toman esto en serio consiguen mejores resultados. Al final, el pensar en la sostenibilidad se vuelve un reto adicional cuando estás pensando en solucionar un problema frecuentemente de negocios y que al pensarlo de esa manera, y por eso hablamos nosotros de Sustainability by Design, si lo traes en el momento, todo el tiempo piensas, ¿y cuál es el ángulo de sostenibilidad? A veces hay beneficios que podrías traer a la mesa que no te van a costar más y que no te habías dado cuenta, o al revés, incluso te generan más valor.
Y hay algunas palancas que nos ayudan a esto, ¿no? Y hay ejemplos, ¿no? De Unilever, donde ha estado comparando sus productos que tienen un ángulo sostenible y que están teniendo mejor desempeño. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esto es un tema que lo vemos además, la gente se está enterando más, se está informando más y lo ves que algunos prefieren y los que tienen los medios prefieren pagar un poco más por productos que saben que son sostenibles porque es lo mejor para todos, ¿no? Y hay un montón de casos de uso donde vemos el resultado de empresas que toman en serio la sostenibilidad y están logrando mejor desempeño, y también apoyado porque hay inversionistas como por ejemplo Larry Fink en sus acciones con BlackRock, donde han dado mucha visibilidad a la importancia de los objetivos de sostenibilidad y tener contabilidad, ser responsables, reportar la información correcta, y ponerse objetivos, ¿no? Y eso es lo que todos podemos hacer para tener transparencia y empujar las acciones correctas, ¿no? No, esto además nos permite, y lo que hemos descubierto, es un catalista para lograr mejores resultados en las empresas también. Eh, Había platicado que queremos hablar también en particular de qué significa esto para las empresas de consumo, ¿no? Entonces, un paréntesis aquí con el rol importante que tienen las empresas de consumo, y voy a cerrar la plática con un ejemplo también de esta industria. Pero en particular, ¿por qué? Pues por el volumen, ¿no? Porque todos somos consumidores, porque todos necesitamos estos productos, y por poner los ojos en un par de elementos, es, por ejemplo, el plástico, ¿no? Hay muchísimo plástico todavía de un solo uso en el planeta que muchas veces no es necesario, ¿no? Y es una parte muy importante de los que contribuyen a las fuentes de contaminación y de desperdicio, que solo tiene una vida muy, muy corta sin ser necesario, ¿no? A emisiones. Eh, el mundo obviamente está cambiando, lo vemos también en temas de regulación, que empiezan a empujar mejores acciones. Y la clave, y lo que estamos viendo, sobre todo nosotros estando en México, es cómo traemos las mejores ideas y los mejores conceptos hacia adelante. No necesitamos que nos lo imponga una regulación para nosotros decidir hacer lo correcto, ¿no? Afortunadamente vivimos en un mundo muy globalizado donde podemos ver qué está pasando, cuáles son las mejores maneras de hacer las cosas y traerlo hacia adelante. Y en eso nos permite a veces saltarnos y estar listos antes de que llegue una regulación, o ir más allá de lo que la regulación diga, ¿no? Una vez más, no se trata de estar obligados, se trata de hacer lo correcto. Y vemos buenos ejemplos, ¿no? En esta industria, muchas empresas se dan cuenta y han hecho compromisos, y además los publican en sus reportes de sostenibilidad anuales, y puedes ver lo que están haciendo, ¿no? Entonces puedes tener una mejor relación de cuáles están esos compromisos y año con año cómo van, ¿no? Entonces, cualquiera de estos ejemplos son buenos, ¿no? Pero, por ejemplo, Kimberly Clark, que produce muchísimos materiales, está buscando que 60% sea fibra reciclada, y que además puedan certificar a los proveedores, ¿no? Estos objetivos ya lograron 60% en 2022, es algo que han estado midiendo año con año, ¿no? Lo mismo, donde PepsiCo está buscando que todos sus ingredientes sean comprados de una manera sustentable para 2030. O sea, son años no muy lejanos. Si se fijan, la mayoría de estos objetivos son 2025, 30, algunos están demostrando lo que ya han logrado, ¿no? Y esos son muy buenos ejemplos de que lo están tomando en serio, saben que es lo correcto y saben que los consumidores también tienen curiosidad de saber qué está haciendo esta empresa a la que le compro yo mis productos, ¿no? Y eso son exactamente las acciones que tenemos que hacer, y no es un tema nada más de empresas grandes. Cualquier empresa se debe de poner compromisos, debe de hacer reporteo para demostrar lo que están haciendo, y ser honestos. Esto nos impacta a todos, ¿no? La clave de esto obviamente es movernos allá del famoso greenwashing, poner visibilidad, ser muy transparentes, y eso es donde se conecta un poco a la importancia que tiene el rol de la tecnología en todos estos esfuerzos, que es esta parte en la que quiero entrar, ¿no? Nosotros vemos que tecnología tiene tres maneras, o tres papeles que juega en los esfuerzos de sostenibilidad. Primero, lo que decimos nosotros en la tecnología en sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la tecnología, la verdad es que consume mucha energía. Eso tiene un impacto que podría ser bastante negativo en agregado. Sin embargo, también estamos viendo muy buenos esfuerzos en tener esto en mente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo una estrategia de transformación digital, por ejemplo, no solo vas a hacerlo por los beneficios que las nuevas soluciones te van a traer a tu empresa, pero también tener en mente, oye, ahora voy a mover esto a la nube, voy a eliminar muchos servidores
físicos a unos mucho más eficientes, modernos, virtualizados, y voy a reducir mi impacto y consumo energético. Tener visibilidad de estos esfuerzos, porque a veces ayudan incluso a justificar los casos de negocio dentro de las empresas al entender que hay más beneficios que puedes tener, ¿no? Igualmente, tecnologías digitales que ayudan a tener más visibilidad de la información o reducir los impactos negativos en sus cadenas de valor y acelerar a tener esta transparencia, esta visibilidad que nos permite hacer las cosas mejor y que se conecta a esos mejores resultados de negocio, ¿no? Y el tercer pilar lo separamos en el sentido de que hay que hacer esto en serio, hay que hacerlo a escala. ¿Por qué? Porque frecuentemente tenemos pilotos muy bonitos que se ven bien en un contexto reducido, pero la clave de esto es hacerlo en todo lo que hacemos. Y ahí es importante tener soluciones tecnológicas que habilitan esta escalabilidad y poder hacerlo en todas las operaciones en las que trabajamos, ¿no? Entonces voy a recorrer cada uno de estos, ya más o menos platiqué el concepto principal de cada uno de estos, pero efectivamente, si podemos hacer por ejemplo, movimientos de nuestra infraestructura hacia una nube, puede tener un impacto altísimo en las emisiones de carbono, ¿no? Las prácticas de estos Journey to Cloud de manera sostenible son muy importantes y podemos dar visibilidad al impacto que estos esfuerzos tienen. Como empresas de tecnología, muchas veces siempre la perspectiva estaba solamente en los costos y en la solución tecnológica. Es importante tener visibilidad en esto y que sea un criterio, y como lo hacemos nosotros, es uno de nuestros criterios para elegir las soluciones y con qué socios vamos a trabajar. Igualmente, cómo ayuda la tecnología a acelerar estos esfuerzos, ¿no? Hablábamos de los inversionistas que quieren saber con qué empresas trabajar y cuál es lo que están haciendo. Entonces, ESG Book, por ejemplo, es una empresa que conocemos bien, en la que hemos trabajado con ellos. Tienen una plataforma, incluso es pública, cualquiera de ustedes pueden entrar, donde puedes buscar a casi cualquier multinacional y ellos agregan la información de sus reportes anuales y de otras fuentes terceras y les dan una calificación y te dicen, mira, esto es como te ve el mundo, esto es lo que tú estás reportando y las acciones que estás haciendo, dónde estás bien, dónde estás más o menos, dónde no tan bien. Y esta plataforma permite poder comparar empresas de una manera más transparente y que no es lo que la empresa te cuenta a ti, sino un tercero que está agregando información pública y la publica y permite tomar estas decisiones financieras o de medio ambiente para decidir con qué empresas trabajar o con quién hacer sociedades, etcétera, ¿no? Y la escalabilidad, ¿no? Y aquí, bueno, tú sabes, probablemente Accenture y SAP han desarrollado soluciones de la mano para acelerar estos esfuerzos. ¿Por qué? Porque las soluciones tecnológicas y muchos de los esfuerzos donde trabajamos empresas como las nuestras están en todas las partes de una empresa. Entonces, al tener este ángulo de la sostenibilidad, de las métricas, de los impactos, tener transparencia en las medidas, nos ayudan a acelerar las iniciativas internas que podemos tener, a saber qué impacto están teniendo, a entender cómo algunos elementos se conectan y nos ayudan a lograr nuestros objetivos de sostenibilidad y nos permite hacerlo a escala, ¿no? Entonces, una vez más, la tecnología jugamos un papel muy importante a traer valor a las empresas, a empujar estos esfuerzos, incluso obviamente en todos los elementos, sí, crecimiento, rendimiento, pero traemos un ángulo de innovación. Este es nuestro rol, nuestra tradición siempre ha sido traer la innovación en las empresas de tecnología, mejorar la experiencia de los clientes y también proponer mejores esfuerzos de talento con nuestra gente, ¿no? Y hay muchísimas empresas en estos ecosistemas y yo lo que recomiendo a todos nosotros al estar siendo parte de este comité y de cualquier otro es que nos sigamos conectando. No nada más somos los jugadores grandes que vemos aquí a la derecha, pero también a nivel startup hay cosas muy interesantes y muchas veces son las que están poniendo la pauta de lo que se puede hacer. Aquí es un pequeño ejemplo de algunos de los startups que tenemos en nuestro ecosistema y algunos esfuerzos como The Circulars o Zapio en los que trabajamos y colaboramos con otras empresas y es algo que les recomendamos que se acerquen ustedes y traten de ser parte de ello y cómo pueden contribuir y qué pueden aprender. Todos tenemos un rol que jugar en este tipo de esfuerzos, ¿no? Esta lámina es bastante reveladora, Héctor, porque muestra precisamente uno de los objetivos de la MITI. Las empresas de tecnología nos unimos, hacemos sinergias justamente para apoyar a las empresas mexicanas, a la academia, a la sociedad.
Héctor, nos acercamos al fin de esta microcápsula de 30 minutos. Para cerrar, en tus más de 20 años de experiencia, ¿cuál sería tu recomendación para una empresa mexicana que está interesada en estos temas, pero no sabe cómo iniciar? Bueno, va muy de la mano con lo que estuvimos platicando. La clave es, uno, no estamos solos, ¿no? Hay que acercarnos, hay que seguir hablando, hay que involucrarse en foros y en sociedades y tratar de hacer alianzas con otras empresas. Hay que tener en mente qué impacto puede tener todo lo que hacemos nosotros en nuestro rol como empresa o en la sociedad para los esfuerzos de sostenibilidad y buscar la manera de involucrarnos más, involucrar a nuestros empleados, involucrar a nuestros socios para acelerar este tipo de acciones, ¿no? Y yo diría, un tercero es, busquemos los mejores ejemplos en donde sea del mundo donde están sucediendo, no nos limitemos a lo que vemos en México. Nosotros somos los que tenemos que poner la pauta aquí y como decíamos, no necesitamos que nos obligue alguna regulación o algún tema así. Nosotros estamos en un solo planeta y tenemos que poder empujar estos esfuerzos. Esas serían mis recomendaciones. Y obviamente acerquémonos, sigan siendo parte de estos foros para intercambiar ideas y para buscar la manera de entender cómo contribuir y qué podemos hacer internamente y con nuestros socios. Héctor, muchísimas gracias por compartir todos estos años de experiencia con nuestra audiencia. Les recordamos que tanto esta cápsula como las anteriores las van a poder ver de manera offline en nuestra Digital Library. Héctor, la próxima semana, el próximo viernes, Diálogos Sostenibles va a poner su ofrenda, por lo cual no vamos a tener una sesión. Te invito, así a todos a todo nuestro público, a que nos veamos el viernes 10 de noviembre. El viernes 10 de noviembre, mismo horario, de 10 a 10:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. El tema de la próxima sesión será la importancia de la NOM 151. Héctor, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a los asistentes. Un abrazo y nos vemos en la próxima cápsula. Gracias, Ernesto. Que tengan muy buen día.